Jóvenes, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes, el profesor Tolentino. En esta oportunidad vamos con el tema de razones trigonométricas de ángulos agudos. Ok, jóvenes, es un tema bastante conocido por ustedes, ¿sí? Vamos entonces a empezar. Ok, muchachos, ¿qué cosa es una razón trigonométrica? Ustedes seguramente en aritmética han visto que es una razón, ¿cierto? Puede haber una razón aritmética y razón geométrica. En este caso, lo que vamos a ver acá, para definir una razón trigonométrica, tener presente qué cosa viene a ser una razón. Una comparación entre dos cantidades. En este caso, la razón trigonométrica vendría a ser el cociente, ¿no? O la comparación mediante una división entre las medidas, escucha, entre las medidas de las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo. Entonces eso vamos a colocar por acá. Razón trigonométrica, ¿sí? Es el cociente, vamos a ver acá, es el cociente entre, ¿sí? Entre las medidas, ¿sí? Entre las medidas de los lados de un triángulo rectángulo. Ya está. Entonces, nuevamente, la razón trigonométrica es el cociente entre las medidas de los lados de un triángulo rectángulo. ¿Ok, jóvenes? Muy bien. Vamos a continuar entonces. Dice, sea un triángulo rectángulo ABC. ¿Sí? Esto significa que en el ángulo B, con el vértice B, el ángulo va a ser de 90 grados. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el triángulo ABC recto en B. ¿Sí? Ahora, cada vez que tengamos un triángulo rectángulo ABC de vértice, bueno, ya les dije ABC, los lados opuestos van a tener la misma letra, pero en minúscula. ¿Ok? Entonces eso va a ser algo característico siempre, ¿sí? Entonces tengo A, B, C. A A se le pone el lado A. A B se le pone el lado B. Y a C se le pone el lado C. ¿Ok, jóvenes? Ya está. Ahora, vamos a definir cada uno de esos lados. ¿Quiénes son? ¿Sí? Para el triángulo ABC. A y C, jóvenes, vienen a ser los catetos. ¿Sí? Catetos, ¿sí? Los catetos. B, que es el lado más grande, observa, B, que es el lado más grande, se llama hipotenusa. Hipotenusa. ¿Ok, jóvenes? Ya está, muy bien. Y además, en todo triángulo rectángulo se va a cumplir algo muy importante, ¿no? ¿Qué cosa viene a ser? Bueno, seguro solamente ya lo has dicho, ya lo sabes, ¿no? Se va a cumplir que el cuadrado de la hipotenusa, en este caso B, B cuadrado, ¿sí? Va a ser igual a la suma de cuadrados de los catetos. En este caso sería A cuadrado más C cuadrado. Ya está. Entonces, esa relación que existe entre los tres lados de ese triángulo rectángulo, ¿cómo se llama? Se llama el teorema, ¿no? Teorema de Pitágoras. ¿Ok, jóvenes? Ahí está. Ese es el teorema de Pitágoras. Muy bien. ¿Sí? Ahora, en todo triángulo rectángulo, bueno, en todo triángulo hay tres ángulos internos, ¿cierto? Pero en este caso del triángulo rectángulo ya sabemos uno de ellos, que sería ¿quién? El ángulo de 90 grados. Entonces vamos a encontrar otros dos, ¿no? Ángulos internos. Está por acá y el que está. Ahora, al ángulo que está en el vértice A le vamos a llamar el ángulo θ, ¿sí? Entonces, respecto a θ, los lados A y C van a tener cierto nombre, ¿ok? Pero ese respecto a θ cambiaría si yo lo tomaría respecto al otro ángulo. En este caso, acá lo podríamos llamar alfa, ¿ok? Entonces, acá voy a poner respecto a θ, A se va a llamar cateto opuesto.
opuesto, ¿sí? Y respecto a teta, C se va a llamar cateto adyacente. Ok, muchachos, ya está. Entonces tenemos lo siguiente. Respecto a teta, A se va a llamar como cateto opuesto. ¿Ok? Y C respecto a teta se va a llamar cateto adyacente. Profe, y B, bueno, B ya sabes que es, ¿qué cosa? La hipotenusa. Mira, cateto opuesto, vamos a poner por acá, cateto opuesto, cateto adyacente. Y ya está, muchachos. Muy bien. Ahora, jóvenes, vamos a definir qué cosa vienen a ser las razones trigonométricas, ¿sí? Van a ser 6 comparaciones que vamos a hacer y cada una de ellas va a tener cierto nombre. Vamos con la primera, ¿ok, jóvenes? Vamos con la primera. Acá tenemos el seno de teta, ¿sí? El seno de teta. El seno de teta es la primera razón trigonométrica. Se va a definir como, ¿no? La razón que existe o el cociente que existe entre el cateto opuesto, ¿no? Respecto a teta y la hipotenusa. Entonces, seno de teta viene a ser lo siguiente. Y lo vamos a denotar de la siguiente forma, ¿no? Sen de teta, esto viene a ser, ¿a qué? Al cateto opuesto sobre la hipotenusa. En el caso de este triángulo que estamos trabajando, ABC, y mi cateto opuesto A y la hipotenusa B. Entonces vamos a poner por acá A sobre B. ¿Ok, muchachos? Muy bien. Ahora vamos a la segunda razón. La segunda razón viene a ser el coseno de teta. Y lo denotamos de esta manera. Cos de teta. Y esto viene a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Si aquí está teta, su adyacente, ¿quién es? C. Y la hipotenusa, B. Entonces sería acá cateto adyacente sobre la hipotenusa. Esto sería C sobre B. Muy bien, muchachos. Vamos a la tercera razón, que es la tangente de teta. Y la tangente lo denotamos de esta manera, ¿ok? De teta. Y esto debe ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Según el triángulo que tenemos trabajando, acá sería el opuesto A y el adyacente C. Entonces sería A sobre C. Muy bien. Y luego continuamos con la cuarta razón, que es la cotangente. Y lo escribimos de esta manera. Ya está. Y esto vendría a ser al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. En el caso que estamos trabajando para este triángulo, C sobre A. C sobre A. ¿Ok? Muy bien. Vamos a la quinta razón. La secante de teta. Y lo escribimos de esta manera. ¿Sí? Secante de teta. Esto viene a ser igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Esto viene a ser igual. ¿Quién es la hipotenusa? En el caso de este triángulo, B sobre C. B sobre C. Y la última razón sería la cosecante. Y lo escribimos de esta manera. ¿Sí? Ya está. Y esto es hipotenusa sobre el cateto opuesto. ¿Ok? Cateto opuesto. Entonces, para el triángulo que tenemos sería B sobre A. B sobre A. Ahí están, muchachos. Y aquí están las 6 razones trigonométricas. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Muchachos, seguimos ahora con las propiedades, ¿ok? Vamos a tener 2 propiedades para justamente esta parte del tema, ¿ok? De razones trigonométricas para ángulos agudos. Observa acá. La primera propiedad dice razones trigonométricas recíprocas, ¿sí? Vamos a leer acá, dice, se da cuando el producto de 2 razones trigonométricas para un mismo ángulo es la unidad. Y vamos a tener las siguientes razones trigonométricas, que al multiplicarse ese producto es 1, ¿ok? Por ejemplo, acá, el seno de teta multiplicado por la cosecante de teta, esos jóvenes vale 1. Profe, ¿por qué vale 1? ¿Cómo así vale 1? A ver, vamos a hacer una pequeña demostración.
Seno de teta, según el triángulo que ya hemos visto, el seno es igual a ¿quién? Al cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿cierto? Para el triángulo que habíamos visto hace un momento, el seno de teta era igual a A sobre B, ¿cierto? ¿No? Sí, muy bien. Y la cosecante, estamos trabajando con el triángulo que ya hemos visto, ¿ok? La cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. En este caso sería B sobre A. Ya está, muchachos. Entonces, por su producto se puede simplificar A con A y luego B con B. De tal manera que el producto, ¿cuánto te sale? Sale 1. Ahí está. ¿Te das cuenta? Muy bien. A ver, acá. Coseno de teta, ¿no? La segunda parte, coseno de teta por la secante de teta, también vale 1. Si quieren la demostración, acá abajo lo tenemos. El coseno viene a ser igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa. Según el triángulo que hemos visto, el cateto adyacente sería el C. ¿Sobre quién? Sobre la hipotenusa, que sería B. ¿Ok? Y la secante es la hipotenusa, que sería B, sobre el cateto adyacente, que sería C. ¿Ok? Entonces, jóvenes, C y C se van. B y B también se van. Y el resultado, ¿cuánto vale? 1. Ahí está. ¿Te das cuenta? Ahora vamos con la tangente. Tangente por la cotangente también vale 1. ¿Sí? La tangente de teta, la tangente de teta que es igual, eso viene a ser igual a cateto opuesto sobre C cateto adyacente. Y la cotangente es el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. ¿Ok? Muy bien. Entonces acá se va a eliminar el A y también el C. Y el resultado, ¿cuánto vale? 1. Ahí está. Entonces, esos pares de razones trigonométricas van a hacer que cuando se multipliquen el resultado sea la unidad. ¿Ok, muchachos? Muy bien. La segunda propiedad es las razones trigonométricas de ángulos complementarios. A ver, ¿cuándo dos ángulos son complementarios? Dos ángulos van a ser complementarios y la suma de ellos es 90 grados decimales. ¿Ok, jóvenes? Entonces, vamos a asumir que el otro ángulo del triángulo que habíamos visto es alfa, ¿cierto? Ya sabemos que uno de ellos es teta, el otro será alfa. Entonces, alfa más teta suma 90. Se tiene entonces lo siguiente, ¿sí? Que la razón trigonométrica de teta va a ser igual a ¿quién? A la corrazón trigonométrica del ángulo complementario. O sea, que seno es igual al coseno. ¿Pero de quién? Del ángulo alfa. ¿Ok? Muy bien, muy bien. ¿Ya? A ver, ¿cómo es eso, profesor? A ver, para observar lo que habíamos visto hace un momento. Habíamos puesto esto, ¿cierto? A, B y C. ¿Sí? Y acá, en el vértice B, el ángulo es 90. Si él es A, acuérdate que el opuesto es A. Si él es C, él es C. Si él es B, aquí es B. Y por acá habíamos puesto el ángulo teta. ¿Sí? Y por este lado el ángulo alfa. Entonces, teta más alfa suma 90. Entonces vamos a verificar esa igualdad. El seno de teta, A sobre B. A sobre B. ¿Ok? Muy bien. Coseno de alfa. Aquí está alfa. El coseno sería A sobre B también, ¿cierto? A sobre B. Y ahí está, jóvenes, la igualdad. ¿Ok? Muy bien. En el caso de la tangente de teta va a ser igual a ¿quién? A la cotangente del ángulo alfa, ¿cierto? Sería la segunda, ¿cierto? La tangente de teta igual a la cotangente del ángulo alfa. A ver, vamos a demostrarlo, profesor. Muy bien, cometemos lo que hemos puesto acá. Aquí está teta, la tangente A sobre C. A sobre C. Y esto es igual, ¿no? La cotangente de alfa. Aquí está alfa, la cotangente A sobre C. Cateto adyacente sobre opuesto. A sobre C. Muy bien. Y llegamos a la secante. La secante va a ser igual a ¿quién? La secante, jóvenes, va a ser igual a la cosecante del ángulo complementario, en este caso alfa. ¿Sí? Secante de teta igual a la cosecante de alfa. Entonces, el triángulo que está de arriba, ahí vamos a demostrarlo. La secante de teta, aquí esta teta sería ¿qué? Hipotenusa sobre adyacente. Hipotenusa sobre adyacente. Y la cosecante de alfa, o hipotenusa sobre opuesto.
hipotenusa sobre opuesto. Y ahí está. Entonces eso sería, ¿no?, para las razones trigonométricas de ángulos complementarios, que es lo que se va a cumplir para ellos. ¿Ok, jóvenes? Muy bien. Ahora nos vamos a ubicar, ¿sí?, en el libro de tercero de secundaria de trigonometría, la página 29, nivel 1. ¿Ya? En el primer problema te dice, en la figura se cumple que m cuadrado más n cuadrado es igual a p cuadrado. Ahí está. ¿Quién es m? Es esta longitud, ¿cierto? N es esta otra y P es esta otra. Entonces son las medidas de las longitudes de quién? De los lados del triángulo, ¿no? ¿Sí? Ya está. Dice acá, indica el valor de verdad. El triángulo BDC. Entonces aquí debe estar el D. ¿Sí? BDC es un triángulo rectángulo. Hay que verificar si es verdadero o si es falso. ¿Ok, muchachos? Entonces, vamos a poner acá solución. Ítem 1. Ya está. El triángulo BDC es un triángulo rectángulo. Este es el triángulo BDC. Ahora, ¿qué se está cumpliendo en ese triángulo? A ver, en el triángulo, ¿sí?, BDC, ¿qué se cumple? Está cumpliendo que el cuadrado de P es igual a m cuadrado más n cuadrado, ¿cierto? Esto que está acá se cumple, ¿no? Se cumple. Ya está, es como un dato, ¿no? Cuando pasas el dato, ¿cierto? Ya, entonces fíjate, esto solo se cumple en qué triángulo. Esta relación de longitud de los lados de un triángulo se cumple solamente cuando el triángulo es rectángulo, nada más. Esto de acá, jóvenes, es el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Entonces lo que está por acá es el teorema de Pitágoras. Ya está. ¿Sí? Ya está. Entonces, jóvenes, el triángulo BDC es un triángulo rectángulo. Ese sería, ¿qué cosa? Verdadero. Ok. Ahora vamos a la número 2. ¿Ok? Dice, R sobre P es equivalente, ¿sí? R sobre P es equivalente, ¿sí? Vamos a ver de esta manera la equivalencia a M sobre N. ¿Qué dices? ¿Será verdadero o será falso? A ver, vamos a verificar. Ya, entonces sabemos que acá forma un ángulo de 90 grados. O sea, acá sería 90. ¿Sí? Ya está, ya sabemos eso. Entonces, RP. ¿Dónde encontramos esa relación? Aquí está R y por aquí está P. ¿Ok? ¿Qué vendría a ser? Si nosotros tomamos como referencia uno de los ángulos agudos, vamos a suponer que este angulito que esté por acá sea un ángulo teta. ¿Ok? Entonces, en el triángulo, ¿sí?, en el triángulo ABC, ¿sí?, en el triángulo ABC tenemos que la tangente de teta, ¿no?, o vamos a colocar acá, la cotangente de teta es igual a R sobre P. ¿Sí? Ya está, esa sería la cotangente de teta. Ahora, fíjate acá. Si él es teta, él es, vamos a colocarle acá, alfa. O sea, teta más alfa, 90 grados. Y como él es teta y él es 90, él tiene que ser ¿quién? Teta. Perdón, si él es alfa y él es 90, él tiene que ser teta. ¿Está bien, muchachos? Ahora entonces, fíjate acá. En el triángulo BDC. En el triángulo BDC, calcula la cotangente de teta. La cotangente de teta
¿sí? En el triángulo BDC, calcula la cotangente. Eso sería cateto adyacente sobre cateto. Sería entonces M sobre N. Y como estamos trabajando en la misma razón y el mismo ángulo, quiere decir que estos deben ser iguales. ¿Cierto? Estos deben ser iguales. Por lo tanto, R entre P equivale a M entre N. Eso quiere decir que esa proposición es verdadera. ¿Ok, jóvenes? Muy bien. Vamos ahora en el ítem 3. ¿Ya? ¿Qué dice el ítem 3? BD es altura relativa al lado AC del triángulo ABC. Pues ves la gráfica, ya hemos verificado que acá hay 90 grados. Por lo tanto, si he trazado desde este vértice, ¿no?, un segmento BD que forma un ángulo de 90 grados con AC, quiere decir que BD viene a ser ¿qué cosa? La altura, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces ponemos por acá, del gráfico, notamos, ¿sí? Notamos que BD es altura relativa al lado AC. Ya está. Por lo tanto, ¿sí? Vamos a decir que BD es altura relativa al lado AC del triángulo ABC. Sí, eso sería verdadero. Entonces todos los ítems son verdaderos. ¿Ok, jóvenes? Muchachos, ahora vamos con el problema número 2. ¿Está claro? Dice, del gráfico haya la tangente de θ. Tengo el triángulo ABC recto en B. Y en él tengo el triángulo θ, ¿no?, del vértice A. Y tengo acá en el triángulo CMB el ángulo θ. Y te pide calcular la tangente. ¿Ok? Muy bien, muchachos. ¿Cómo vamos a resolver? No tenemos datos numéricos. Si no tenemos datos numéricos, jóvenes, entonces lo que vamos a hacer es colocar letras. ¿Está bien? Ya, vamos a suponer que este lado que está acá, valga acá C y él también valga C. ¿Ok? Y este lado opuesto a valga entonces A. ¿Ok, jóvenes? Ya está. Entonces, como yo quiero la tangente relaciona los catetos, cateto opuesto y cateto adyacente, ¿no?, del ángulo θ. ¿Está bien? Entonces vamos a calcular la tangente, ¿sí? Pero vamos a calcularlo en dos triángulos diferentes. Observa acá, vamos a poner acá en el triángulo rectángulo ABC. En el triángulo rectángulo ABC, ¿cuánto vale la tangente de θ? A ver, dime, ¿cuánto vale? Profe, la tangente de θ es cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto a este ángulo es A, ¿sí? Es A. Y el cateto adyacente sería 2C. Ya sabes, ¿ah? Cateto opuesto a cateto adyacente 2C. Muy bien. Ya tengo la tangente. Ahora vamos a calcular la tangente, pero ahora en otro triángulo rectángulo. En el triángulo rectángulo CDM. ¿Ok? ¿Cuánto valdría la tangente ahí? Profe, la tangente ahí vendría a ser C sobre A. Ojo, porque estamos trabajando en este triangulito, ¿ok? Aquí está el ángulo θ, opuesto C, adyacente A. Mira, ve, fíjate que los dos estamos trabajando en la misma razón para el mismo ángulo. Por lo tanto, ¿cómo deben ser estas dos? Deben ser iguales. Entonces acá notamos, ¿sí? ¿Qué vamos a notar? A ver, notamos que A sobre 2C es igual a C sobre A. Ya está. Ahora, jóvenes, lo que vamos a hacer es multiplicarlo en aspa. Quedando entonces lo siguiente. A por A al cuadrado. ¿Está bien? 2C por C, C al cuadrado, ¿no? C al cuadrado. Entonces ponemos 2C al cuadrado. Ya está. ¿Sí? Y mira, lo que me están pidiendo a mí es, ¿qué cosa? Que la tangente es A sobre 2C o C sobre A. Entonces vamos a darle forma acá, ¿sí? Observa entonces, observa acá. Voy a pasar a dividir el A, ¿sí? Y el 2 también. Y te va a quedar así, 1 sobre 2 igual a ¿cuánto?
AC cuadrado sobre A al cuadrado. ¿Ok? Y como yo quiero hallar C sobre A nada más, lo que vamos a hacer es sacarle la raíz. Acá. Y sacarle la raíz. ¿Ok, muchachos? La raíz de 1 es 1 y la raíz de 2 es 1 sobre raíz de 2. C al cuadrado raíz sería simplemente C y la raíz cuadrada de A al cuadrado simplemente A. Y justamente este valor C sobre A viene a ser ¿qué cosa? La tangente de θ. ¿Ok? Entonces la tangente de θ vendría a ser igual a 1 sobre la raíz de 2. Ese sería el problema número 2. A ver, vamos muchachos a la número 3. Según el triángulo, dice de la figura calcular M. M viene a ser igual al seno de alfa más el seno de beta todo sobre el coseno de beta más la cotangente de alfa. Entonces la figura es esta, ¿no? Es un triángulo ACB recto en C, donde la hipotenusa vale 3 y el cateto opuesto a alfa vale 2. ¿Sí? Como voy a tener que calcular por acá la cotangente, ¿sí? Y por acá el coseno de beta, bueno, beta está por acá, L es beta, ¿ya? Necesito calcular uno de los catetos, en este caso el cateto adyacente a alfa, o en todo caso opuesto a beta. ¿Ok, jóvenes? Y ya está. Entonces para eso, para el cálculo de este cateto, voy a usar el teorema de Pitágoras. ¿Está claro? Entonces por acá vamos a colocar, bueno, por acá, vamos a solución, ¿sí? Entonces vamos a calcular, vamos a poner cálculo de AC, ¿ok? Cálculo de AC. Entonces el cálculo de AC lo vamos a hacer por el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Pitágoras. Ya está. ¿Qué es el teorema de Pitágoras? Que el cuadrado de la hipotenusa, 3 al cuadrado, es igual a la suma del cuadrado de los catetos, o sea, 2 al cuadrado más AC, así lo voy a llamar, AC, o si será 12 elevado al cuadrado. ¿Ok? Ya está. Fíjate, 3 al cuadrado es 9 y él es 4. 4 va a pasar a restar a 9 y te va a quedar ¿cuánto? 5. Y esto viene a ser igual a AC, ¿sí? El lado AC elevado al cuadrado. Entonces, jóvenes, ¿cuánto valdría el lado AC? Sacándole la raíz a ambos miembros, ¿sí? Lo puedo sacar la raíz a 5 y también a E. ¿Ok? Quiere decir entonces que AC vendría a ser la raíz de 5. ¿Está bien, muchachos? Muy bien, ya está. Ahora, como ya sé cuánto vale AC, AC vale la raíz de 5, ¿sí? Ahora voy a calcular M. Entonces por acá voy a colocar cálculo de M. ¿Ok? Entonces por acá voy a tener M. A ver, muchachos, a ver, atentos, ¿ya? Seno de alfa. Si aquí está alfa, el seno viene a ser el opuesto sobre la hipotenusa. Entonces sería 2 sobre 3. Más seno de beta. Seno de beta será igual a opuesto sobre 3. Sería entonces a raíz de 5 sobre 3. ¿Sobre quién? Sobre el coseno de beta. Y el coseno de beta vendría a ser 2 sobre 3. ¿Ok? Y ya está. Más ¿quién? La cotangente de alfa. Si aquí está alfa, la cotangente sería raíz de 5 sobre 2. Entonces ponemos acá la raíz de 5 sobre 2. ¿Ok? Ya está. Jóvenes, de esta fracción, ¿quién se va a eliminar? Se va a eliminar todos los 3. ¿Ok? Este 3 con este 3 y este 3 que están acá se van a eliminar. ¿Ok, muchachos? Entonces quedaría de la siguiente manera. Simplemente acá quedaría 2 más 5 arriba, ¿no? 2 más la raíz de 5 arriba, ¿sobre quién? Sobre 2, ¿sí? Más quién? Más la raíz de 5 sobre 2. ¿Ok, jóvenes? Muy bien, pero ha resultado acá una suma de fracciones homogéneas, ¿cierto? Entonces tendríamos m. Como son homogéneas,
abajo tendrías simplemente 2, ¿sí? Y arriba tendrías el 2 más ¿cuánto? Más la raíz de 5, más raíz de 5 sería 2 raíz de 5, ¿ok? Muy bien, jóvenes. Ahora, de acá, puedes sacarle mitad, mitad y mitad, quedando 1 más la raíz de 5. Sería el valor de ¿quién? De m. 1 más la raíz de 5. Bien, jóvenes, ahora continuamos con el problema número 4, ¿ok? ¿Qué dice en el problema número 4? Sean los ángulos alfa y beta tales que alfa medios más beta tercios igual a 15 grados. Calcular 2 por el seno de 3 alfa sobre el coseno de 2 beta. Ahora, en tu libro está el texto, ¿no? Yo le planteé todo, ¿no? Para que puedas entenderlo y sea más fácil la resolución, ¿ok? Muy bien, entonces, vamos a analizar el dato que te da. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice el dato? El dato dice que alfa o alfa medios más beta tercios es igual a 15 grados, ¿ok? Ya está. Jóvenes, acá lo que podemos hacer es multiplicar en asta, ¿cierto? ¿Sí? Nada más. Entonces, el 3 pasa con el alfa y te queda 3 alfa. ¿Más quién? El 2 se multiplica beta y te queda 2 beta. Ya, y abajo te va a quedar 6. Este 6 va a pasar a multiplicar al 15. ¿Y 6 por 15 cuánto te da? 90. Ya. Entonces quiere decir que 3 alfa más 2 beta es igual a 90. ¿Está claro ahí? Muy bien. ¿Qué más te dice esto? Te dice que estos dos ángulos, 3 alfa, ¿sí? Con 2 beta, ¿qué cosas son? Son ángulos complementarios. ¿Ok? Complementarios. ¿Ya? Son ángulos que sumados te dan 90 grados, justamente eso. Ya está. Entonces, si son complementarios jóvenes, hay una propiedad, ¿no?, que dice para ángulos complementarios, razones trigonométricas para ángulos complementarios. ¿Ya? Entonces, a ver, acá se pide. ¿Qué se pide, jóvenes? Se pide 2 veces, ¿sí?, el seno de 3 alfa sobre el coseno de 2 beta. Ya está. Pero acuérdate tú, ¿no? El seno de un ángulo es igual al coseno de ¿quién? Del complemento de ese ángulo. Entonces, si acá tengo seno de 3 alfa, este seno viene a ser igual al coseno. ¿De quién? Del complemento de 3 alfa. ¿Y quién es el complemento de 3 alfa? 2 beta. Sería coseno de 2 beta. ¿Sobre quién? El coseno de 2 beta. ¿Ok? Entonces, coseno de 2 beta con coseno de 2 beta se elimina. Y acá te va a quedar simplemente 2. Esa sería la respuesta, jóvenes. Seguimos entonces, jóvenes, con el problema número 5. Dice acá, señala para qué valores menores y positivos de alfa y beta se cumplen. ¿Ya? Se cumple que la tangente de alfa más beta es igual a la cotangente de 70, ¿no?, grados. Y además que el seno de alfa menos beta es igual al coseno de 84. A ver, hay que analizar esas dos igualdades, ¿ok? Vamos a analizar esas dos igualdades. Mira, acá tengo la tangente igual a la cotangente, ¿sí? Tangente igual a cotangente, razón igual a corrazón. ¿Cuándo sucede eso? Cuando los ángulos son complementarios. Entonces acá ponemos una razón trigonométrica de un ángulo, vamos a ponerle X, es igual a la corrazón trigonométrica de un ángulo Y. Si X más Y suma 90. ¿Ok, jóvenes? Entonces, nuevamente, la razón trigonométrica de un ángulo X es igual a la corrazón trigonométrica de un ángulo Y si X más Y suma 90.
¿Ok? Ya está. Entonces, fíjate bien. Dato del problema. ¿Cuál es el dato? Que la tangente de alfa más beta, ¿no? Primer dato es igual a la cotangente de 70. Entonces, jóvenes, de acá, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener que alfa más beta más 70 te debe dar ¿cuánto? 90. Quiere decir que alfa más beta suman ¿cuánto? Suman 20. ¿Ok? Ya está, suman 20. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Luego también tenemos que el seno de alfa menos beta es igual al coseno de 84. ¿Sí? Y por la misma razón, muchachos, ¿qué vamos a tener acá? Fíjate, quiere decir que alfa menos beta más 84 te debe dar 90, ¿cierto? Quiere decir que alfa menos beta va a ser igual a ¿cuánto? A 6, ¿cierto? Claro, porque si él es 6 más 84, ¿qué te va a dar? 90, ya está. Entonces tenemos estas dos ecuaciones. Observa acá, tenemos esas dos ecuaciones, ¿ok? Y hasta que te viene a calcular alfa, alfa y beta, ¿ok, jóvenes? Entonces, de acá simplemente hay que sumar. Vamos a sumar miembro a miembro, ¿ok? Al sumar miembro a miembro, jóvenes, ¿qué te va a dar? ¿Qué vamos a tener acá? ¿Ah? ¿Qué obtenemos? Fíjate, al sumar miembro a miembro, alfa más alfa, 2 alfa. Beta se eliminan y te va a quedar acá, ¿cuánto? 26. Quiere decir que alfa debería ser igual a 13, ¿cierto? Y si alfa vale 13, ¿cuánto valdrá beta? Profe, si alfa vale 13, vas a restar. Por lo tanto, esto vendría a ser igual a 7. Ya está, jóvenes. Entonces, alfa 13 y beta 7, ¿sí? Entonces, hemos escogido esta propiedad por lo que dice que acá son los menores posibles, ¿ok? Los menores posibles. Ya está. Esa sería la respuesta.